En una reserva apache donde el futuro se desvanecía como arena, el viejo Nolnesh cometió un error audaz. Intentó comprar esposas para sus hijos. Ese error, condenado al fracaso, se transformó en un milagro inesperado, porque cuando las jóvenes rechazaron ser mercancía, abrieron la puerta a algo más poderoso que un matrimonio arreglado, a la posibilidad de un nuevo comienzo, tejido con respeto, libertad y tal vez amor verdadero. A sus 70 años, Nolnesh era respetado en toda la reserva. Sus cabellos blancos como la nieve del desierto contaban historias de batallas ganadas y sabiduría acumulada. Pero esa mañana, mientras observaba el amanecer desde la entrada de su hogan tradicional, sentía un peso extraño en el pecho. Sus 5 hijos ya eran hombres hechos y derechos. El mayor tenía 40 años, el menor 30, tidús solteros, todos perdidos entre dos mundos que no sabían cómo unir. Los jóvenes de ahora no entienden nada, murmuró mientras bebía su café matutino. Su esposa, Desba, lo miró con esos ojos que conocían cada uno de sus pensamientos. ¿Qué planeas hacer, viejo terco?, le preguntó ella. Aunque ya sabía que cuando Nolnesh fruncía el ceño de esa manera, una idea peligrosa crecía en su cabeza. Nolnesh había visto cómo las familias de su pueblo luchaban, cómo las tradiciones se perdían como arena entre los dedos, cómo sus propios hijos trabajaban de sol a sol en los ranchos de los blancos, regresando cada noche más cansados y más alejados de las costumbres de sus antepasados. Voy a encontrarles esposas, declaró con la firmeza de quien ya tomó una decisión definitiva. Desba casi escupió su café. ¿Qué, así nada más? No, así nada más voy a hacer las cosas como se debe, como hacían nuestros abuelos. El plan de Nolnesh era simple, pero controvertido. Había identificado 5 familias en la reserva que pasaban por dificultades. Familias con hijas en edad de casarse, familias que podrían beneficiarse de su ayuda y que a cambio permitirían que sus hijas se unieran a su clan. La primera familia que tenía en mente enfrentaba problemas con las cosechas. El padre, Ashki, había perdido la mayor parte de su ganado durante el invierno más crudo que recordaban. Su hija Ayana tenía 25 años y una mirada que podía detener a un caballo al galope. La segunda familia necesitaba dinero para medicina. La madre había enfermado y los gastos del médico blanco los tenían al borde de la ruina. Su hija Citlali sabía leer y escribir en 2 idiomas, algo raro entre las mujeres de la reserva. La tercera familia había perdido su hogar en un incendio. Vivían en una tienda de campaña desde hacía meses. Su hija Itzel cuidaba a 3 hermanos menores y cargaba con responsabilidades de mujer adulta desde los 15 años. La cuarta familia tenía deudas con los comerciantes del pueblo cercano. El hijo mayor se había metido en problemas de juego y ahora toda la familia pagaba las consecuencias. Su hija Nayeli trabajaba como costurera y ganaba apenas unos centavos al día. La quinta familia había visto cómo su negocio de artesanías tradicionales se hundía. Nadie compraba sus trabajos como antes. Su hija Seyala tenía manos de oro para tejer, pero su talento no les daba de comer. Nolnesh sabía que su plan sonaría locura para muchos, pero él veía más allá. Veía la oportunidad de ayudar a familias necesitadas mientras aseguraba el futuro de su propio linaje. Las tradiciones existen por algo, se decía a sí mismo mientras caminaba por la reserva, observando a cada familia, estudiando cada situación. El sol del mediodía caía como plomo sobre la tierra. El aire olía a salvia y a polvo. En la distancia, los niños jugaban con aros de madera mientras sus madres tejían canastas bajo la sombra de los mezquites. Todo parecía tranquilo, pero Nolnesh sabía que estaba a punto de sacudir esa tranquilidad como un terremoto. Esa noche, mientras Desba preparaba la cena, él le explicó cada detalle de su plan. Ella lo escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. ¿Y si las muchachas no quieren?, preguntó ella finalmente. Les daré razones para querer, buenas razones, y si nuestros hijos se niegan, también les daré razones para aceptar. Desba suspiró profundo. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que una vez que tomaba una decisión, nada lo haría cambiar de opinión. Pero también sabía que sus intenciones venían del corazón, aunque sus métodos fueran cuestionables. Está bien, dijo ella, pero prométeme que si las cosas se ponen feas, vas a reconsiderar. Nolnesh asintió, aunque en el fondo sabía que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, comenzó su misión. Primero visitaría a Hashki, el hombre que había perdido su ganado. Llevaba en sus alforjas suficiente dinero para comprar 20 cabezas de ganado nuevo. Mientras caminaba hacia la casa de Hashki, el viento del desierto le trajo el aroma de las flores de cactus. Era primavera en Arizona, tiempo de nuevos comienzos. Si esta historia te está tocando el corazón, coméntanos desde dónde nos sigues. El futuro de 2 familias estaba a punto de cambiar para siempre, y Nolnesh, el hombre que quería detener el tiempo, no tenía idea de que estaba a punto de desatar fuerzas
que ni él mismo podría controlar. La reserva Apache de San Carlos se extendía como un mar de tierra roja bajo el cielo infinito de Arizona. Cactus saguaro se alzaban como centinelas antiguos, y los mezquites ofrecían su sombra generosa a quien la necesitara. Nolnesh había nacido en esas tierras cuando aún no existían las líneas invisibles que los blancos llamaban fronteras. Su padre fue un guerrero respetado, su madre una mujer sabia que conocía el poder de las plantas medicinales. Él recordaba los tiempos cuando su pueblo se movía libremente por el desierto, siguiendo las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Recordaba las noches junto al fuego, cuando los ancianos contaban historias que conectaban el pasado con el presente. Pero esos días se habían ido como el humo de la leña seca. Ahora vivían en casas de adobe y madera, en parcelas asignadas por el gobierno. Sus hijos trabajaban para los rancheros blancos. Sus nietos hablaban más inglés que apache. El mundo cambió demasiado rápido, le decía a Desba, cada vez que veía a sus hijos regresar del trabajo, con las manos llenas de callos y los ojos vacíos de sueños. Nolnesh había construido su hogar siguiendo las tradiciones. Su joven miraba hacia el este para recibir la bendición del sol naciente. Desba mantenía el jardín de hierbas medicinales que había aprendido de su suegra. Todavía preparaban el café en las mismas vasijas de barro que usaban sus abuelos. Pero por más que se aferrara a las costumbres, sentía que algo se les escapaba entre los dedos. Sus 5 hijos eran buenos hombres, trabajadores, honestos, pero ninguno había encontrado esposa. Ninguno había dado continuidad al linaje familiar. Chato, el mayo Ere, trabajaba domando caballos para un rancho a 30 millas de distancia. Regresaba los fines de semana, cansado y callado. Tenía 40 años y nunca había hablado de casarse. Nantón, de 38 años, trabajaba como vaquero. Era el más hábil con el lazo, pero también el más tímido con las mujeres. Se sonrojaba como niño cuando alguna muchacha lo saludaba. Kiva, de 35 años, había aprendido el oficio de carpintero. Construía muebles hermosos con sus propias manos, pero construir una familia parecía un misterio que no podía resolver. Ajot, de 32 años, trabajaba cuidando ovejas. Pasaba días enteros solo en las colinas, hablando más con los animales que con las personas. Y Ellen, el menor, de 30 años, ayudaba a su padre con los pequeños cultivos familiares. Era el único que permanecía cerca de casa, pero también el más rebelde contra las tradiciones. Los tiempos han cambiado, papá, le decía Elan, cada vez que Nolnesh hablaba de matrimonios y descendencia. Las mujeres de ahora quieren elegir por sí mismas, pero Nolnesh veía más allá de los cambios superficiales. Veía la esencia que permanecía igual en la necesidad humana de compañía, de familia, de propósito. Esa mañana, mientras se dirigía a la casa de Ashki, los recuerdos lo acompañaban como sombras amigas. Recordó el día que conoció a Desba. No había sido un matrimonio arreglado, pero tampoco había sido casualidad. Sus familias se conocían, se respetaban. El amor había crecido con el tiempo, como las plantas del desierto que florecen después de la lluvia. La casa de Ashki estaba al otro lado del arroyo seco. Era una construcción modesta, de adobe y madera, con un corral vacío que antes albergaba decenas de cabezas de ganado. Ashki salió a recibirlo antes de que Nolnesh llegara a la puerta. Los dos hombres se conocían desde niños. Habían jugado juntos, habían crecido juntos, habían visto juntos cómo su mundo cambiaba. Nolnesh, hermano, dijo Husky extendiendo la mano. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Vengo a hablar contigo de cosas importantes, Ashki. ¿Podemos sentarnos? Se acomodaron bajo la sombra del portal. Ashki sirvió agua fresca en vasos de barro. Se escuchaba el canto de los pájaros que anunciaban el día. He venido a ayudarte, dijo Nolnesh, sin rodeos. Sé que perdiste el ganado en el invierno. Ashki bajó la mirada. La pérdida de sus animales había sido como perder una parte de su alma. Siam fue un invierno muy duro. No pude salvar a ninguno. Quiero comprarte 20 cabezas nuevas. Las mejores que se puedan encontrar. En los ojos de Ashki se llenaron de sorpresa. Hermano, eso es mucho dinero. No puedo aceptar semejante regalo. No es un regalo, dijo Nolnesh. Es una propuesta, una que beneficiará a nuestras dos familias. Ashki frunció el ceño. Conocía lo suficiente a Nolnesh para saber que detrás de su generosidad siempre había un plan bien pensado. Habla claro, hermano, mi hijo Chato necesita esposa. Tu hija Aiyana está en edad de casarse. Yo te doy el ganado. Tú me das tu bendición para que se conozcan. El silencio que siguió fue tan denso como el calor del mediodía. Ashki miró hacia la casa, donde su hija molía maíz para el desayuno. Aiyana era hermosa, inteligente, trabajadora. Cualquier hombre se sentiría afortunado de tenerla como esposa. Pero también era testaruda como una mula y con ideas muy claras sobre su futuro. Nolnesh, dijo Husky finalmente, agradezco tu oferta. En verdad la necesito. Pero mi hija...
Mi hija no es como las mujeres de antes. Ella tendrá que estar de acuerdo. Por supuesto, respondió Naunesh. No estoy comprando a tu hija, hermano. Estoy comprando la oportunidad de que nuestros hijos se conozcan. Si hay química entre ellos, perfecto. Sino que la vida los lleve por otros caminos. Anashki consideró la propuesta. 20 cabezas de ganado significaban la diferencia entre la supervivencia y la prosperidad. Significaban recuperar la dignidad perdida. Significaban futuro para toda su familia. Está bien, dijo, pero hablaré primero con Ayana. Si ella acepta conocer a Chato, seguimos adelante. Si no, buscaremos otra manera de que me ayudes. Naunesh sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Un hombre honorable protege la voluntad de su hija, pero también considera el bienestar de su familia. Perfecto, hermano. Wow. ¿Dónde está esa hija tuya para que pueda conocerla personalmente? Si esta historia te está llegando al alma, compártenos en los comentarios qué te parece hasta ahora. El primer encuentro estaba a punto de suceder, y ni Naunesh ni Ashki podían imaginar cómo una conversación simple cambiaría el destino de dos familias para siempre. Ayana dejó caer la mano del metate cuando escuchó la conversación entre su padre y Naunesh. Sus oídos habían captado cada palabra desde la cocina. 25 años tenía y nunca había permitido que nadie decidiera por ella. Había visto a otras mujeres de la reserva casarse por conveniencia, por tradición, por presión familiar. Ella había jurado que su historia sería diferente. Papá, dijo, apareciendo en el portal con las manos aún llenas de harina de maíz. Escuché todo. Los dos hombres la miraron. Ayana era alta para los estándares de su pueblo, con ojos oscuros que brillaban con inteligencia y una postura que hablaba de determinación. Hija, comenzó Ashki, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. Don Naunesh, dijo dirigiéndose directamente al anciano. Respeto mucho a su familia, pero necesito que entienda algo. Yo no soy ganado que se puede intercambiar por ganado. Naunesh se puso de pie lentamente. En los viejos tiempos, una mujer joven no hablaría así a un anciano. Pero estos no eran los viejos tiempos. Tienes razón, muchachita, dijo con una sonrisa que sorprendió a todos. No eres ganado, eres mucho más valiosa. Por eso quiero que conozcas a mi hijo Chato antes de que tomes cualquier decisión. Ayana frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. ¿Y qué pasa si lo conozco y no me gusta? Entonces tu padre se queda con el ganado y tú sigues con tu vida como hasta ahora, sin condiciones. Sin condiciones. Ashki miró a su hija y luego a Naunesh. La propuesta sonaba demasiado buena para ser cierta. ¿Por qué haría eso?, preguntó Ayana, cruzando los brazos. Naunesh se sentó nuevamente y señaló el banco de madera que estaba junto a él. Siéntate, muchacha. Voy a contarte algo que tal vez te ayude a entender. Ayana dudó un momento, pero finalmente se acercó. Su curiosidad era más fuerte que su desconfianza. Cuando yo tenía tu edad, comenzó Naunesh, el mundo era muy diferente. Nuestro pueblo se movía libre por estas tierras. Cazábamos, recolectábamos, seguíamos a los rebaños de búfalos. Pero ese mundo se acabó. Se detuvo para tomar un sorbo de agua. Ahora vivimos en un mundo nuevo. Un mundo donde nuestros hijos trabajan para otros, donde nuestras tradiciones se mezclan con costumbres extrañas, donde las mujeres como tú pueden hablar con fuerza y exigir respeto. Ayana lo escuchaba atentamente. Mis 5 hijos están perdidos entre esos dos mundos. No saben cómo ser hombres del pasado ni hombres del futuro. Y yo tampoco sé cómo ayudarlos. En la honestidad en la voz del anciano tocó algo profundo en el corazón de Ayana. ¿Y cree que encontrándoles esposas va a resolver eso? No, respondió Naunesh. Creo que encontrándoles compañeras van a aprender a construir un mundo nuevo. Un mundo que respete lo viejo pero abrace lo nuevo. En ese momento, el sonido de cascos de caballos anunció la llegada de alguien. Los tres voltearon hacia el camino y vieron a un hombre alto y moreno que se acercaba montado en un caballo pinto. Ese es Chato, murmuró Nahalnis. Chato desmontó con la gracia de quien ha pasado la vida sobre caballos. Era más alto que su padre, con hombros anchos y manos fuertes. Sus ojos tenían esa mezcla de tristeza y determinación que caracterizaba a los hombres que trabajan duro bajo el sol implacable. Papá, dijo, quitándose el sombrero. Vine porque dijeron que estabas aquí. Luego notó a Ayana y a Ashki. Sus mejillas se enrojecieron ligeramente. Buenos días, murmuró, dirigiéndose a ambos. Chato, de Naunesh, quiero presentarte a Ayana, la hija de Ashki. Chato extendió la mano hacia Ayana, quien la tomó firmemente. El apretón duró un segundo más de lo necesario. Mucho gusto, dijo él. Igualmente, respondió ella, estudiando su rostro. Lo que vio la sorprendió. No era el hombre tímido y sumiso que esperaba. Sus ojos tenían profundidad, como lagos tranquilos donde se reflejaba el cielo. Y cuando sonrió, toda su cara se transformó. Chato, dijo Naunesh, Ayana y yo estábamos hablando sobre la importancia de conocer a las personas antes de juzgarlas. Chato miró a su padre con cierta desconfianza. Conocía demasiado bien sus métodos.
¿De qué está hablando papá? De que tal vez tú y Ayanna podrían pasar un rato conversando sin presiones, sin compromisos. Solo dos personas jóvenes conociéndose. Ayanna se puso de pie. Si no les molesta, yo voy a ser directa. Su padre me propuso que nos conociéramos con la idea de un posible matrimonio en Chato. Abrió los ojos como platos. ¿Qué? Pero yo le dije que no soy mercancía que se puede negociar. Si vamos a conocernos será como dos adultos libres que deciden hacerlo. Anchato miró a su padre, luego a Ashki, luego de vuelta a Ayanna. Disculpe mi ignorancia, dijo finalmente, pero no entiendo nada de lo que está pasando. Ayanna no pudo evitar reírse. La honestidad de Chato era refrescante. Su padre le ofreció ganado a mi padre a cambio de que usted y yo nos conociéramos. Yo le dije que si íbamos a conocernos, sería sin presiones y por nuestra propia voluntad. Anchato se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. Papá, dijo, ¿podemos hablar en privado? No, interrumpió Ayanna. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con honestidad total. Sin secretos, a los cuatro se quedaron en silencio por un momento. El viento del desierto movía las hojas de los mezquites, creando una música suave que acompañaba la tensión del momento. Finalmente, Chato habló. Ayanna, no sé qué planes tiene mi padre, pero puedo decirle que nunca he pedido que nadie arregle mi vida. Si usted quiere conocerme, me encantaría conocerla también. Si no, lo entiendo perfectamente. La sinceridad en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Ayanna. Está bien, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que nos conozcamos como iguales, sin que su padre esté planeando nuestro futuro detrás de nuestras espaldas. En Chato sonrió de nuevo, y Ayanna sintió que el mundo se había vuelto un poco más interesante. Trato hecho, dijo él, extendiendo la mano. Cuando sus manos se tocaron por segunda vez, algo cambió en el aire. Nolnesh lo notó, Ashki lo notó, y definitivamente Ayanna y Chato lo notaron. Si esta historia te está emocionando, déjanos saber en los comentarios. El primer encuentro había plantado una semilla que ninguno de los presentes podía imaginar cómo crecería. Las noticias viajan rápido en una reserva. Antes de que el sol se pusiera ese día, toda la familia de Nolnesh sabía sobre el encuentro entre Chato y Ayanna. Desba esperaba a su esposo en la puerta de casa, con los brazos cruzados y una mirada que podía derretir piedras. ¿Así que ya empezaste con tu plan sin decirme nada?, le dijo cuando él se acercó. Mujer, ¿tú sabías lo que iba a hacer? Al saber que ibas a hacer algo y que ya lo hiciste, son cosas muy diferentes. Nolnesh suspiró. Después de 45 años de matrimonio, sabía cuándo era mejor callarse y cuándo era mejor hablar. Este era un momento para callarse. Y bien, ¿cómo fue? Mejor de lo que esperaba. La muchacha tiene carácter. Todas las mujeres tenemos carácter, viejo. La pregunta es si Chato está preparado para una mujer así. Ni esa noche, durante la cena, los 5 hermanos se reunieron en casa de sus padres como hacían todos los viernes. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Chato comía en silencio, con una sonrisa extraña en los labios. Sus hermanos lo miraban de reojo, esperando que dijera algo. Finalmente Nanto no pudo aguantar más. Entonces, ¿vas a contarnos o vamos a tener que adivinarlo? Chato levantó la vista del plato. ¿Contar qué? No te hagas el tonto, dijo Kiba. Todo el mundo habla de que papá te presentó a una muchacha en Ayanna, murmuró Chato, y al decir su nombre, su sonrisa se hizo más amplia. ¿Y qué tal es?, preguntó Aote, el cuidador de ovejas. Es diferente. ¿Diferente cómo?, insistió Ilan, el menor. Chato dejó de comer y miró a sus hermanos. Es inteligente, muy inteligente, y no se deja intimidar por nada ni por nadie, incluyéndote a ti, bromeó Nantón. Especialmente por mí, respondió Chato, riéndose. Desde la cocina, Desba escuchaba la conversación mientras preparaba el café. Era la primera vez en años que escuchaba a Chato hablar de una mujer con esa voz. ¿Y van a volver a verse?, preguntó Kiba. Mañana voy a enseñarle cómo domar caballos. Los hermanos intercambiaron miradas. Chato nunca había compartido su trabajo con nadie. Los caballos eran su mundo privado. Hermano, dijo Ilan con tono serio, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Por qué dices eso? Porque si papá ya empezó contigo, ¿va a seguir con nosotros? En un silencio incómodo llenó la habitación. Todos sabían que Ilan tenía razón. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó Chato. Tal vez papá tenga razón. Tal vez necesitamos ayuda para encontrar el camino. Nuestro camino, o el camino que él quiere que sigamos, replicó Ilan. Nolnesh, que había estado escuchando desde el portal, decidió entrar. El camino que nos lleve hacia adelante, dijo, tomando asiento en su lugar habitual. El camino que una el pasado con el futuro. Ilan lo miró directamente a los ojos. Papá, con todo respeto, los tiempos han cambiado. Las mujeres de ahora no van a aceptar matrimonios arreglados. ¿Quién habla de matrimonios arreglados? Yo hablo de oportunidades, de conocer, de construir algo juntos.
¿Y si no queremos esas oportunidades?, preguntó Ilen. Nolnesh sirvió café en su taza favorita, la de barro que había hecho su madre décadas atrás. Entonces, no las tomen, pero al menos conózcanlas antes de decidir en esa noche después de que los hermanos se fueron a sus casas. Nolnesh y Desba caminaron bajo las estrellas como hacían desde jóvenes. ¿En qué estás pensando, mujer? En que tal vez tengas razón en algunas cosas, pero te estás equivocando en la forma de hacerlas. ¿Cómo así? Las mujeres que vas a buscar para nuestros hijos no son como yo era cuando nos conocimos. Ellas han visto más mundo, han aprendido a valerse por sí mismas. Nolnesh caminó unos pasos en silencio. ¿Crees que debería parar? Creo que deberías incluirlas en la conversación desde el principio. No planear sus vidas sin preguntarles qué quieren al día siguiente. Nolnesh decidió visitar a la segunda familia de su lista, la familia de Citlali, la muchacha que sabía leer y escribir en 2 idiomas. Citlali trabajaba como maestra en la pequeña escuela de la reserva. Cuando Nolnesh llegó, la encontró enseñándoles a un grupo de niños los nombres de las plantas en apache e inglés. Señor Nolnesh, dijo ella cuando terminó la clase, ¿en qué puedo ayudarlo? Nolnesh había planeado hablar primero con el padre de Citlali, pero las palabras de Desba resonaban en su cabeza. Quiero hablar contigo directamente, muchachita. Sobre tu futuro. Citlali lo miró con curiosidad. ¿Mi futuro? Sí. ¿Y el futuro de mi hijo Nanton? La expresión de Citlali cambió inmediatamente. Señor, creo que deberíamos incluir a mi padre en esta conversación, por supuesto. Pero primero quiero que sepas exactamente qué tengo en mente. Nolnesh le explicó su plan con la misma honestidad que había usado con Aiyana. Le habló de la ayuda que podía ofrecer a su familia, de su deseo de que sus hijos encontraran compañeras, de su respeto por su derecho a elegir. Citlali lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella se quedó pensativa por un largo momento. Señor Nolnesh, dijo finalmente, agradezco su honestidad y agradezco que haya venido a hablar conmigo directamente. Pero tengo una pregunta, Undyne. ¿Por qué está tan seguro de que nosotras necesitamos maridos? ¿No será que son sus hijos los que necesitan esposas? La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque no tuviera respuesta, sino porque era exactamente la pregunta correcta. Tienes razón, admitió. Mis hijos están perdidos, yo estoy perdido. Tal vez ustedes pueden ayudarnos a encontrar el camino tanto como nosotros podemos ayudarlas a ustedes. Citlali sonrió por primera vez en toda la conversación. Ahora sí está hablando con honestidad, señor. Y sí, me gustaría conocer a su hijo Nantan, pero no como una posible esposa, como una posible amiga que podría convertirse en algo más, si ambos así lo decidimos. Cuando Nolnesh regresó a casa esa tarde, Desba lo esperaba con una sonrisa conocedora. ¿Cómo te fue con tu segunda visita? Aprendí algo importante, dijo él abrazándola, que tal vez yo necesito cambiar tanto como quiero que cambien mis hijos. Si esta historia te está tocando el corazón, comparte tus pensamientos en los comentarios. Las semillas del cambio estaban germinando, pero nadie podía imaginar el tipo de árbol que crecería de ellas. 3 semanas después del primer encuentro, Nolnesh se despertó antes del amanecer con una certeza que le llenaba el pecho como el aire fresco del desierto. No era el plan lo que estaba mal, era él quien necesitaba cambiar. Se sentó en el borde de la cama, mirando dormir a Desba, 45 años juntos, y ella seguía siendo la mujer más sabia que conocía. Había tratado de decirle, con palabras suaves y pacientes, que las mujeres de ahora eran diferentes, que necesitaban ser escuchadas, no dirigidas. Esa mañana, Chato regresaba de otro encuentro con Aiyana. Venía silbando una canción que Nolnesh no había escuchado en años. Era una melodía apache antigua de celebración. Buenos días, papá, dijo Chato, desmontando de su caballo con una agilidad que hablaba de felicidad. Buenos días, hijo. ¿Cómo está Aiyana? Está increíble, papá. Esa mujer puede domar un caballo salvaje con solo mirarlo, y tiene ideas sobre cómo mejorar los métodos de crianza que nunca se me habrían ocurrido. Nolnesh sonrió. ¿La vas a ver otra vez? Todos los días, sí, él acudió. Papá, creo que me estoy enamorando. Era exactamente lo que Nolnesh había esperado escuchar, pero ahora se daba cuenta de que había estado esperando por las razones equivocadas. Hijo, dijo, tengo que contarte algo y necesito que me perdones. Chato frunció el ceño. Perdonarte que nunca debí planear tu vida sin preguntarte. Nunca debí usar el ganado como moneda de cambio para conseguirte una esposa. Pero papá, si no lo hubieras hecho, tal vez nunca habría conocido a Aiyana. Pero lo habría hecho por las razones equivocadas. Tú te mereces una mujer que te elija por quien eres, no por un acuerdo entre familias. Chato se acercó a su padre y puso una mano en su hombro. Papá, Aiyana me eligió. Después de conocerme, después de ver cómo trabajo, después de hablar conmigo durante horas sobre nuestro sueño, me eligió porque quiso, no por el ganado. En ese momento, Desba salió de la casa con 2 tazas de café humeante,
¿De qué hablan tan temprano?, preguntó. De que su esposo está aprendiendo a ser sabio, dijo Chato, guiñándole el ojo a su madre. Esa tarde, Nolnesh tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó a una reunión familiar, no solo con sus hijos, sino con todas las familias que había contactado. Se reunieron bajo el ramada grande que habían construido para las celebraciones. Estaban Eshki y Ayana, el padre de Citlali y Citlali misma, y las otras 3 familias con sus hijas. También estaban los 5 hijos de Nalnesh, algunos curiosos, otros nerviosos. Los he reunido aquí. Comenzó Naunesh, porque cometí un error que viene del corazón, pero que sigue siendo un error, aunque todos lo escuchaban atentamente. Pensé que podía planear el futuro de mis hijos como se planeaban las cosechas o la construcción de una casa, pero las personas no son cosechas. El amor no es construcción. Miró a cada uno de sus hijos, luego a cada una de las jóvenes mujeres. Mis hijos necesitan encontrar su camino. Ustedes necesitan elegir su destino. Yo no puedo hacer eso por ninguno de ustedes. Ayana se puso de pie. Señor Nalnesh, con todo respeto, creo que usted nos subestimó. ¿Cómo así, muchachita? Nosotras ya habíamos decidido conocer a sus hijos antes de que usted nos ofreciera la ayuda. Nolnesh la miró con sorpresa. Es cierto, dijo Citlali, también poniéndose de pie. Llevábamos meses observándolos en el mercado, en las celebraciones en el Trovallo. Queríamos conocerlos, pero no sabíamos cómo acercarnos. A una de las otras muchachas, Itzel, la que cuidaba a sus hermanos menores, habló por primera vez. Señor Nauneshu, su plan nos dio la excusa perfecta para hacer lo que ya queríamos hacer. En el silencio que siguió fue interrumpido por la risa de Elan, el hijo menor. ¡Papá!, dijo entre risas. Las mujeres nos estaban cazando a nosotros. Pronto toda la reunión se llenó de risas. La tensión se disolvió como sal en agua. Entonces, dijo Naunesh, ¿qué proponen que hagamos? Ayana y Citlali se miraron, como si hubieran planeado este momento. Proponemos que mantenga su oferta de ayuda a nuestras familias, dijo Ayana, pero como acto de generosidad, no como pago por nosotras, ni proponemos que sus hijos y nosotras nos conozcamos sin presión, añadió Citlali, como adultos libres que toman sus propias decisiones. ¿Y si no surge nada entre ustedes?, preguntó Desba. Entonces,